Iniciamos. El mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuvieres sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven en lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Oremos. Señor, en esta tarde gracias te damos, Señor, porque tenemos la libertad de podernos congregar para escuchar tu voz llamándonos y guiándonos, Señor. Señor, te ruego que prepares los corazones y la mente de mis hermanos y que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, en la exposición de tu palabra. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Bueno, hemos dicho que el tema es el mediador de un nuevo pacto. Hemos dicho también que esta carta fue escrita a un grupo de judíos convertidos al cristianismo, que estaban pasando por persecución y se estaban desanimando y apartándose de su fe. Otros hermanos estaban siendo tentados para volver al judaísmo, su vieja religión llena de tradiciones, pero que todos nosotros sabemos que lo que tienen es una gran condenación y no tienen ninguna esperanza. Nosotros, hermanos, en este tiempo también podemos desanimarnos, quizás porque estamos pasando problemas difíciles, problemas como con los hijos que andan perdidos en vicios o andan en rebeldía. Otros, hermanos, tenemos enfermedades que ponen en peligro nuestra vida. Mas, sin embargo, hermanos, hoy Dios nos dice: no temas, confía en mí, porque hay una promesa por en medio, mis hermanos, que nos dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así es que, hermanos, podemos desanimarnos, sí, pero jamás alejarnos de nuestro Señor. Asimismo, hermanos, el autor de Hebreos nos enseña y enfatiza sobre la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sobre quién? Sobre los ángeles, sobre los profetas,
sobre Josué, Moisés y todo el sistema levítico o arónico, nos dice que el nuevo pacto y la fe es superior a todo. Y que Dios ha hablado en estos últimos días, que son los tiempos en los que estamos viviendo, hermanos. Y que nos dice que ahora habla a través de su amado Hijo Jesucristo. Y nos dice, ¿estás atento? ¿Listo para escuchar su voz? Vamos a iniciar, hermanos. Hoy veremos dos aspectos, hermanos, principales. El primer aspecto, Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Versículos del 1 al 5. Este término proviene del griego mesites, que significa alguien que se interpone entre dos partes para resolver una disputa. Algo así, hermanos, como un árbitro. ¿Qué les parece? Cuando juega el América, no porque le vaya, hermanos, contra los Pumas, ¿será difícil llevar esa disputa? Pues algo así vamos a ver. Versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El punto principal que nos está diciendo aquí el escritor de esta carta a los hebreos es que tenemos un gran sumo sacerdote. Cuando la palabra es gran, quiere decir que es un sacerdote único, diferente, superior, eterno y supremo. Ese es el sumo sacerdote que tenemos. Y nos dice también en dónde está. Está en el cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, que es un lugar de honor. Y que también nos dice que es igual a Él. ¿En qué? En poder, en autoridad y con la misma naturaleza. Nuestro Señor Jesucristo es ese gran sumo sacerdote que está en el cielo y que es santo, porque Él es perfectamente santo. En Él no hay ni siquiera la mínima porción de maldad, porque Él nunca pecó. Es inocente, libre de culpa. También dice que habitó entre nosotros. Jesús vino a este mundo y se hizo hombre. Eso nos habla de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino 100% hombre. Pero ¿saben qué? No fue uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que no fue pecador. Él nunca pecó. Él es perfecto. Lo que nos habla de su supremacía y su jerarquía. Así es que, hermanos, ese Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Jesús, hermanos, el Hijo exaltado de Dios, que traspasó los cielos y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Cuando dice se sentó, es porque terminó su trabajo. Ese trabajo es la expiación. ¿Qué es la expiación? El sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús, para convertirse en expiación y gran sumo sacerdote,
tuvo que dar su vida por el pecado de toda la humanidad, porque solo así pudo dar su vida por el perdón de pecados. Su sangre derramada en la cruz es lo que hizo que ustedes y yo tuviéramos a nuestro favor su justicia y el perdón de pecados. Además, porque solamente en un cuerpo humano Jesús perfeccionó la obediencia y experimentó lo que nosotros vivimos en esta vida terrenal: el sufrimiento, la opresión y la enemistad. ¿Fue fácil para Jesús? No, hermanos. Yo creo que ni el dolor más fuerte que hayamos pasado en esta vida se compara con lo que Jesús sufrió. Alguien, hermanos, tenía que vivir una vida perfecta, y ese fue Jesús. Fue Jesús quien dio su vida por nosotros y pagó el precio por nuestros pecados, tomando sobre sí la muerte y muerte de cruz. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Y ahora tiene un papel muy importante en la vida de todos los creyentes, como nuestro gran sumo sacerdote y nuestro mediador, que intercede por nosotros. Ese sacerdote es Jesucristo, que sirve como único y sumo sacerdote en el santuario celestial, hecho por Dios y no por ningún ser humano. El que construyó Moisés y que se le fue mostrado en el monte Sinaí, recordamos, ¿verdad? El antiguo pacto. Bueno, pues ese era solamente una copia, el tabernáculo, del verdadero santuario que está en el cielo. Y además, el verdadero lugar de adoración que aplicamos. Hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo, donde Dios mora. Es Dios con nosotros. Primera de Corintios 3:17 nos dice que cuidemos el templo donde Dios mora, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que somos nosotros. Somos santos. Además, hermanos, que nos dice también que hay una advertencia de cuidar el templo. Dice que el que no cuide el templo de Dios, Dios lo destruirá. Entonces hay que cuidar este templo. Recordemos también que Jesucristo es nuestro intercesor entre Dios y nosotros, que se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote para que nosotros nos acercáramos a Dios sin temor. Y confiar en Jesús es de que Jesús siempre está con nosotros. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Todos los sacerdotes, hermanos, tenían que ofrecer ofrendas y sacrificios por el pecado. Eran como regalos a Dios. Y siendo Jesús un sacerdocio superior, ofreció un sacrificio superior, su propia vida. La vida de Jesús era y fue y será perfecta por siempre y para siempre. La obediencia de Jesús fue total a la ley. Por eso es que el Señor ocupa
el lugar de honor, por su humildad y su obediencia. Los sacerdotes del antiguo pacto tenían la necesidad de presentar sacrificios primeramente por ellos mismos, por sus pecados, porque eran hombres comunes como usted y como yo. Pero Jesús no tenía la necesidad de presentar ningún sacrificio, porque él nunca pecó. Sin embargo, Jesús ofreció un sacrificio único y suficiente, una sola vez y para siempre. Así es que, hermanos, su sangre derramada fue la que nos dio el perdón de pecados. Jesús ofreció un sacrificio superior. Él fue el sacrificio perfecto y la ofrenda perfecta. Así es que, hermanos, nosotros podemos comparar nuestra vida cristiana con un perfume. Así como Jesús fue la ofrenda perfecta delante de Dios, dice que de olor fragante. Nosotros también podemos, hermanos, destilar ese delicioso aroma si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que entonces estamos viviendo una vida en santidad, en oración, en comunión, en servicio y en fidelidad total a Dios. Pero si nosotros vivimos movidos por la carne, hermanos, déjeme decirle que huele a azufre y que ese olor no le agrada a Dios, pero sí al enemigo de Dios, a Satanás, al mundo y a su carne. Santiago 4:4 dice: todo aquel que quiere ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Es que también aquí hay otra advertencia, ¿o no, hermanos? Es otra advertencia que dice que aquellos que sigan los deseos mundanos en lugar de Dios, si no los dejan y se centran en hacer y seguir la voluntad de Dios, seremos castigados, hermanos. Y no porque Dios lo quiera, sino porque nosotros mismos estamos dando pie al pecado. Versículo 4. Así que si estuvieres sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo venía de la tribu de Judá. Y sabemos que ahí no había sacerdotes. Y también sabemos que los sacerdotes del antiguo pacto venían primeramente de la descendencia de Aarón. Y después Dios dispuso la tribu de Leví. Así es que nuestro gran sumo sacerdote no cubría los requisitos. Por eso es que Él no sirve en un santuario o tabernáculo terrenal, pero sí sirve en el templo celestial como único y sumo sacerdote en el cielo. Vemos aquí también que Él venía de un sacerdocio superior, de la línea de Melquisedec. Recordemos que Él era rey y sacerdote. Pero nuestro gran sumo sacerdote es superior al sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es Rey de Reyes
y el único y gran sumo sacerdote que sirve en el santuario celestial. Y además, su sacerdocio es perfecto y eterno. ¿Qué aplicamos? Nos recuerda la importancia de reconocer y honrar las autoridades y el papel de las personas que ha puesto Dios en nuestras vidas, sean líderes espirituales o civiles. Tenemos el deber de respetarlos y tratarlos con dignidad. Además, valorar el hecho de que Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, ha venido a hacernos libres de la ley y darnos la salvación eterna. ¿Cuándo? Cuando estemos en su presencia. Versículo 5, los cuales sirven en lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Estos sacerdotes del antiguo pacto sirven en lo que es figura y sombra. ¿De qué nos habla? Del tabernáculo que levantó Moisés y después del templo que construyó Salomón, que eran solamente figura y sombra y que eran donde ellos servían, pero que ambos eran terrenales y que solo eran una copia del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Así que a Moisés también se le hizo una advertencia. Le dijo: haz todo como lo viste y como se te mostró en el monte. Nada de cambios, Moisés. Nada de que le pongas tu toque. No. ¿Por qué? Porque en la Biblia, hermanos, encontramos muchos ejemplos de cómo Dios usa figuras y patrones llamados tipos y prototipos y que nos enseñan verdades espirituales y celestiales que nos ayudan a nosotros para entender mejor el plan de Dios para nuestra salvación. Por ejemplo, hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos el Arca de Noé. Nos dice que es un tipo o prototipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes iban a ser salvos? Los que abordaran el gran barco. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes van a ser libres, salvos? Los que reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Así es que es un tipo o prototipo de nuestro Señor Jesucristo. El altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios para el perdón de pecados, representaban a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Jesús en la cruz representa el perdón de pecados, la vida eterna, la salvación eterna. El velo simboliza el pecado. Recuerdan que el velo era el que dividía de la sala del lugar santo al lugar santísimo, que representaba o que simbolizaba el pecado. Pecado que fue derrotado en la cruz por Jesús para darnos perdón de pecados y una vida eterna. La mesa de la proposición nos recuerda la provisión de Dios para nosotros, pero también recordamos que Jesús dijo: yo soy el pan de vida.
De Él viene la vida, de nadie más. Esa vida abundante que ayer cantábamos y que estamos disfrutando desde el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y que un día la vamos a hacer efectiva allá con Él. Y viviremos para siempre con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aplicamos? Como cristianos debemos de estar atentos a las instrucciones divinas y seguir los modelos y patrones que se nos han mostrado para entender el plan de Dios y acercarnos a Dios. Una forma de hacerlo es tratando de entender y ver todo por un punto espiritual. O sea, enfoquémonos espiritualmente para que podamos entender mejor el plan de Dios para con nosotros. Segundo aspecto principal, versículos del 6 al 13, el mejor ministerio. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aquí la palabra clave es mejor, que significa superior ¿a qué? A otra cosa, o que excede de una calidad natural o moral. Y eso solamente es Jesucristo y su sacerdocio. Todo lo demás es inferior. Amén. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Una vez más nos habla de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo 100% hombre y 100% Dios. Este versículo, hermanos, es muy claro cuando nos dice que no hay otro mediador. Solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Así es que, hermanos, si usted cree que los santos son mediadores, arrepiéntase, hermano, porque dice la palabra, tienen ojos y tienen oídos y no ven y están sordos. Tienen manos y pies y los tiene que cargar. Y dice la palabra que así son aquellos que confían en ellos. Los ángeles son creación de Dios y nosotros no adoramos la creación, adoramos al Creador. Muerte, la muerte, hermanos, que ahora todo el mundo ahí anda con sus cositas de la muerte, ¿verdad? Pero bueno, la muerte, hermanos, es un suceso, un evento que todos vamos a pasar, creyentes o no creyentes. Así es que no puede ser un mediador, ¿o no? El Papa y los sacerdotes humanos, tampoco, hermanos, porque además de andar ciegos y extraviados sin Cristo, son humanos como usted y como yo. Así es que no pueden ser mediadores. Así es que, hermanos, no hay otro mediador, solamente Jesucristo. ¿Estamos? Ahora déjeme hablarle tantito del antiguo pacto. El antiguo pacto, hermanos, entre Dios y su pueblo, se basaba en la ley mosaica, es decir, los 10 mandamientos, sus estatutos y sus decretos. El pueblo de Israel tenía que seguir una serie de reglas y de leyes. ¿Para qué? Para su salvación. Eran como requisitos. Así que el antiguo pacto estaba basado en la obediencia del hombre. Es como decir, haz esto y vivirás. Y si no lo haces, morirás. A lo que nosotros conocemos y llama la Biblia el pacto de las obras. Pero ¿saben qué, hermanos?
que ninguno pudo cumplir la ley. Ninguno, hermanos. Solamente Jesucristo, el hombre perfecto. Y lo hizo por amor a nosotros, a quien vino a salvarnos. Pero también, hermanos, la ley no puede salvar a nadie. La ley solamente nos muestra y nos dice cómo somos. Somos pecadores, a veces mentirosos, a veces perezosos para guardar el día de reposo, ¿verdad? A veces, hermanos, nos alejamos por cualquier motivo de Dios. Y eso no quiere Dios, hermanos. La ley solamente nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Es como un espejo, hermanos. Pero no puede salvar a nadie. Pablo, en Gálatas 3, versículos del 2 al 5, nos recuerda que la fe es la que salva y no la obediencia a la ley. Versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí, mi hermano, nos habla de que el antiguo pacto tenía una falla, pero no, mi hermano. El antiguo pacto no tenía falla, ni estaba incompleto, sino que fue el pueblo de Israel que quebrantó el pacto de Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia. Y no solamente eso, mis hermanos, sino también rompió la relación que tenía con Dios. El pueblo de Dios siempre quiso tener una relación con su pueblo. Y el pueblo una y otra vez la rompía por su desobediencia. Dios dijo, yo fui para ellos como un marido. ¿Cómo es un marido, hermano? Es fiel, es amoroso, es proveedor, es protector. Eso hizo Dios por su pueblo. Y ellos lo abandonaron. Nosotros también a veces somos infieles y no somos mejores que los israelitas. También le fallamos. Cuando es el día de reposo, y déjenme volver a repetir esto, hermanos, preferimos ver un partido de fútbol o queremos ir a ver a la familia cuando también podemos ir otro día o el sábado. Y eso se llama infidelidad. Así es que, hermanos, el primer pacto no tenía defecto, pero nosotros sí tenemos defectos, imperfecciones y limitaciones. Pero a través de la fe en Jesucristo encontramos el perdón y la redención, y que nos da la salvación. Recordemos siempre la importancia de confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y reconocer nuestras fallas y nuestras debilidades. Pero también, hermano, aquí hay una buena noticia. A través del sacrificio de Jesucristo, tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Sí, mi hermano, esa es la buena noticia, que si hemos sido infieles, podemos acercarnos sin temor, pedir perdón y iniciar de nuevo. Versículos del 8 al 12. El autor cita un pasaje de Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34, y nos habla del nuevo pacto, tal y como lo presentan las escrituras hebreas. Así es que, hermanos,
Vamos a leer el primer versículo, que es el 8, y después vamos a tocar puntos importantes de los demás versículos. Porque reprendiendo les dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Cuando dice reprendiéndoles, hermanos, se refiere a una profecía destinada para Israel. Era la invasión de Babilonia por el territorio, los exilios y la destrucción del templo. Recordemos, hermanos, que en ese tiempo Israel ya estaba dividido. Israel del norte e Israel del sur. Esto sucedió después de la muerte de Salomón. Y vemos también que Israel ya había sido también conquistado por Asiria y ya se encontraba en exilio. Pero más de 100 años después, Babilonia conquista Judá, llevándose a la mayoría de sus habitantes, llevándolos al exilio a Babilonia, destruyendo la ciudad de Jerusalén y el templo. Los judíos, hermanos, los que se quedaron, ¿verdad? Los poquitos que quedaron, fueron los pobres y los ancianos. Lloraban, literal, hermanos, dicen que se sentaban en las banquetas y lloraban. Pero la tristeza aquí que a mí me da es que no lloraban por Dios, sino por su templo.